Lo que más me llevé de la conferencia fue el saludo final de Haroldo Walker, que les confieso que habíamos terminado y yo me fui a presentar, lo vi cerca y dije, esta es mi oportunidad. Y me fui a presentar, me dice, no, ya tu nombre lo conozco, ya predicaron bastante, ya sé cómo te llamás. Así que, para los que no me conocen, mi nombre es Nico, y la pastora Fer habló de 3 falsas doctrinas y justo una se parecía bastante a... Y bueno, entonces, ¿se acuerdan cuáles eran las 3 falsas doctrinas? La tercera era la doctrina de los... Eso es. Los seguidores de Nico. Que esperemos que no. Pero el antídoto espiritual, el antídoto de Dios para esa falsa doctrina que muchas veces en la iglesia hemos tolerado, se llama ¿qué era lo que nos permitía vencer la doctrina de los nicolaitas? ¿Quién, además de Estela y Gael que está aportando? El sacerdocio de todos los santos. Y creo que como casa nosotros hemos recibido una revelación en la conferencia y la impresión espiritual que el Señor nos mostró fue que Él nos llevó a un ambiente como si nos hubiese metido en un avión y nos llevó a un ambiente celestial. Pero ahora salimos de ese ambiente y los pilotos del avión somos nosotros y Dios nos pregunta cómo van a aterrizar esa revelación. Estás manejando un avión, un Boeing 737, y te están preguntando cómo vas a aterrizar semejante bestia, cómo lo vamos a hacer como casa. Porque hay una realidad que si lo que conocemos de Dios no cambia nuestra vida diaria, entonces lo que escuchamos no fue revelación, fue información. La revelación es poner en acción lo que conocemos de Dios. Si vos si vos pasaste estos 3 días de conferencia y lo único que quedó fue que, wow, mirá la palabra que nos dieron, pero no pudimos aplicar nada como casa ni en nuestra vida, entonces no tuviste una revelación de Dios. Revelación no es encontrar algo como casi oculto adentro de las Escrituras, sino es la capacidad de poder poner en acción lo que ya conocemos de Dios. De hecho, hay una frase de Corrie ten Boom muy buena que dice: no te preocupes tanto por lo que aún no conoces de la Biblia, sino ocúpate de empezar a vivir lo que sí conoces. Y que eso, ahora que ya conocemos, pueda ser una realidad en nosotros. Que podamos empezar a poner lo que conocimos de Dios en acción. Y eso es la palabra que hoy queremos empezar, creo que va a ser una secuencia a impartir como casa. Porque hay un modelo que creo que es el modelo bíblico y el modelo celestial para vencer toda pereza espiritual, para vencer toda comodidad en el reino de los cielos, para salir del letargo espiritual. Jesús nos dio un modelo y les voy a pedir que me acompañen a Apocalipsis 5. Apocalipsis 5, del 8 al 10. Creo que es la estrategia del cielo para que la iglesia y cada uno de nosotros tome su lugar. Y dice, cuando tomó el libro, habla del Cordero que tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos,
porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Entonces este versículo nos está diciendo que Jesús vino a la tierra, Él murió, Él se entregó en la cruz, Él derramó su sangre e hizo de nosotros cristianos. ¿Dice eso? No, dice que nos hizo un ¿qué? Y un reino y sacerdotes. Esa es la LBLA, la Biblia de las Américas. En la NTV dice un reino de sacerdotes. En la Nueva Biblia de las Américas dice un reino sacerdotes para Dios. Y en la Reina Valera, que es la versión que tal vez más conocemos todos, dice que nos hizo reyes y sacerdotes. Pero déjame decirte una cosa. El mensaje no es que algunos son reyes y otros son sacerdotes. Ese no es el mensaje de este versículo. El mensaje de este versículo tampoco es que vos sos un rey en esta tierra porque alguien más te delegó una posición o tenés una exposición pública. El mensaje de este versículo es que los que gobiernan con Jesús sobre la tierra son aquellos que gobiernan desde su sacerdocio. El que ejerce su sacerdocio va a reinar con Jesús en esta tierra. ¿Alguno quiere reinar con Jesús en esta tierra? ¿Alguno está convencido que va a reinar con Jesús en esta tierra? Entonces, Dios nos está diciendo, ejerce tu sacerdocio, porque aquellos que ejercen su sacerdocio no tiene que ver con una posición de poder o de dominio sobre otros. Eso es nicolaísmo, ¿sí? Sacerdocio tiene que ver que Jesús se encarnó, Él nos compró con su sangre. Él nos hizo de su propiedad. Y entonces ahora nosotros vivimos para Él. Nosotros somos su posesión preciada. Y ahora respiramos para Él, vivimos para Él. Todo lo que hacemos es por Él. Y entonces las circunstancias externas ya no alteran lo que nosotros somos por dentro, porque todo lo vivimos como sacerdotes para nuestro Dios. Sacerdocio no es algo que hacemos, es lo que somos. Entonces, mira a la persona que está a tu lado y decirle, sos un sacerdote. Ahora, convencido, decirle, sos un sacerdote. Hay algunos que se pasaron de churrasco y son sacerdotes, pero habla de sacerdotes, ¿no? Ese fue de la experiencia pasada, lo repetimos. Ahora, vos con entendimiento, decí en voz alta, yo soy un sacerdote. Y para mí, cuando empecé a entender que Dios hizo a todos nosotros un reino de sacerdotes, donde no es un reino con sacerdotes. Ese es un modelo del Antiguo Testamento. Nosotros, Jesús compró con su sangre a todos nosotros y nos hizo un reino de sacerdotes. Eso mismo se repite, está unos capítulos antes en Apocalipsis 1. Dice que somos un reino de sacerdotes y Él viene en las nubes porque el gobierno de la iglesia no es por autoridad humana, es porque es una iglesia que está ejerciendo su sacerdocio. Porque hay personas de carne y hueso ejerciendo su sacerdocio. Todos somos sacerdotes. Decilo en voz alta, créelo. Todos somos sacerdotes. Todos somos sacerdotes.
Ahora, a mí esto fue literalmente un quiebre porque yo tenía una idea de sacerdocio que no tenía nada que ver con todos los que estamos acá. El sacerdote era lo más común, una persona con sotana y con el cuellito clerical. Eso era lo que yo conocía como sacerdote. Si alguien le preguntaba qué es un sacerdote, ¿alguien más hubiese pensado en un cura? ¿Sí? Un poco más renovado, como última instancia, hubiese pensado en una reunión de hombres que dicen, vos sos el sacerdote de tu hogar, así que tenés que salir a trabajar. Entonces, bueno, había como que los hombres eran los sacerdotes y tal vez en un poco una mentalidad más evangélica hubiese dicho que el pastor que predica es el sacerdote y todos los demás es el pueblo que viene a escuchar la palabra. Pero eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que todos somos sacerdotes y que todos vamos a reinar con Jesús sobre esta tierra. Y cuando la Biblia menciona algo al final, es porque en los otros 65 libros es que hay un entretejido excelente y perfecto para que cuando vos llegues al versículo de Apocalipsis 5, decís, ahora entendí todo. Es más, el jueves estuvimos perseverando en la doctrina y siempre la cito a Estela, porque es una maestra increíble, de primer calibre, y Estela dijo, en Perseverando en la Doctrina, Dios es un economista de palabras. Dios, Él no usa palabras en la Biblia porque sí. Te puedo asegurar que si sacerdote, para definirte a vos como la identidad que Jesús compró con su sangre en la cruz, está en las Escrituras, significa que entonces es una cosa que es importante prestarle atención. Porque Él entregó en la cruz, en la muerte más terrible que existió y que puede llegar a existir, y no te llamó cristianos. Cristiano fue un término que por primera vez aparece en la iglesia de Antioquía, ¿sí? Está en Hechos 11, y es como la gente por primera vez definió a los que se parecían a Cristo. Pero Jesús no te conoce por afuera, Él te conoce por adentro, Él te compró con su sangre. Y cuando te compró con su sangre, Él dijo, vos sos un sacerdote. Entonces hay una secuencia que ahora nosotros tenemos que hacer. Porque ¿qué significa que todos somos sacerdotes? ¿Qué es realmente lo que quiso decir la Biblia cuando dice que todos somos sacerdotes? Entonces, vamos a hacer una secuencia de 3 etapas. Así que si alguien está anotando, puede anotar esta secuencia. Nosotros necesitamos comprender nuestro sacerdocio para poder ejercer nuestro sacerdocio y madurar en nuestro sacerdocio. Entonces, que podamos comprender nuestro sacerdocio, ejercer nuestro sacerdocio y madurar en nuestro sacerdocio. Porque solo los sacerdotes que son maduros gobiernan en medio de las circunstancias. Jesús viene por una iglesia madura, por una iglesia preparada. Jesús se viene a casar con aquellos que han madurado a la estatura del varón perfecto. Nosotros necesitamos ser una iglesia de sacerdotes maduros, porque esa es la iglesia que se va a encontrar con Jesús, y esa iglesia, cada uno de nosotros va a reinar sobre la tierra.
Entonces, primer punto, comprender el sacerdocio. Cuando a mí me preguntaban, relacionado a las escrituras, cuál era la figura de sacerdote en la Biblia que más se encontraba, lo primero que respondía era que, a ver, alguien, o sea, en la historia bíblica, si alguien te habla de sacerdotes, ¿qué es tal vez lo más común que pensás? Aarón, los levitas. Alguien en la experiencia pasada me tiró Melquisedec. ¿Qué vas a pensar en Melquisedec como primera opción? Ese ya sabía, pero... Ese ya tenía información de antes. Claro, lo que yo más me imaginaba eran los sacerdotes, los levitas, los sacerdotes del pueblo de Israel. Entonces, para poner un poco de contexto bíblico, los levitas eran un grupo de algunos dentro del pueblo de Israel que tenían la función de encargarse de las cuestiones del tabernáculo. El tabernáculo era el lugar donde la presencia de Dios reposaba en medio de su pueblo. Moisés había recibido el diseño y había levantado una tienda de reunión y la gloria de Dios reposó sobre esa tienda, reposó sobre el tabernáculo y Dios estableció a los de la tribu de Leví, a los descendientes de Aarón, ¿sí? a los levitas como sacerdotes, y ellos eran los que se encargaban de la adoración y de tener acceso a la presencia de Dios. No todo el pueblo tenía acceso a la presencia de Dios. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, solo el sumo sacerdote tenía la potestad de una vez al año entrar al lugar santísimo con muchas condiciones para encontrarse cara a cara con el arca del pacto, cara a cara con la gloria de Dios. Pero entonces, el reino de Israel no era un reino donde todos eran sacerdotes. Era un reino donde algunos eran sacerdotes y otros no lo eran. Pero cuando nosotros vamos y excavamos más todavía en la historia bíblica, nos damos cuenta de que ese no era la intención inicial de Dios. De hecho, los levitas no fueron los primeros sacerdotes bíblicos. Si nosotros hacemos un flashback y nos vamos al inicio de la historia, nosotros nos damos cuenta que Dios había generado un tabernáculo cósmico, donde la tierra era su tabernáculo en una región donde había plantado un huerto en Edén. Y entonces el jardín del Edén no era solo un huerto, era, me encanta esta frase, un tabernáculo cósmico. Porque al séptimo día, la presencia de Dios, ¿qué hace? Reposó. Entonces Dios terminó de crear todas las cosas y al séptimo día su presencia reposó. La gloria de Dios reposó en el Edén de la misma manera que después reposó en el tabernáculo. Pero no solo eso, sino que Génesis 2:15 dice que Dios tomó al hombre y a la mujer que él había formado y dice, y los puso en el huerto para que para que lo cultivaran y lo cuidaran. ¿Alguien sabe a qué punto estoy yendo? Levánteme la mano. ¿Algunos que sepan al punto en que estoy yendo? Muy bien. Como hay algunos que no saben, vamos a seguir por este camino. Entonces, cultivar y cuidar, aunque parezcan tareas de jardineros, en realidad son las mismas tareas sacerdotales que tenían los levitas en el tabernáculo. Las dos palabras en hebreo que ahí se usan son abad y shamar. ¿Cuáles son? Muy bien, no sé si te sirve de mucho, pero para que lo tengas.
Abad, traducido, significa labrar, cultivar, trabajar y adorar. Shamar se traduce como guardar, custodiar, velar o interceder. Los sacerdotes en el tabernáculo eran los responsables de la adoración y de la intercesión entre el pueblo y Dios. Pero Adán y Eva, en el huerto, Dios les había dado un trabajo. Ellos tenían que adorar e interceder. Es como si Dios les hubiese dado el trabajo de cuidar el ambiente. Y a través de ese trabajo, ellos tenían que extender el huerto. Y creo yo que Dios debe haber usado una frase que a mi esposa le encanta mucho decir. Entonces creo que Dios los puso en el huerto y les dijo, cuídenlo y guárdenlo. En otras palabras, los miró y les dijo, mantengan el orden. ¿No? Entonces, no sé si hay alguna otra esposa. Mi esposa es como una frase bastante favorita de ella. De hecho, voy a hacer una confesión pública. Cuando estábamos más o menos a un mes de tener que entregar el libro, nos dimos cuenta que ya habíamos agotado todos los recursos de horarios. Ya había usado las madrugadas, las siestas, el horario de plaza, y me faltaban horas para escribir. Y mi esposa hizo como... se entregó y me dijo, si querés, me voy una semana con los nenes a Buenos Aires, con mis suegros y mis papás. Y fue una entrega muy grande. Así que, realmente, si esto hoy está en nuestras manos, es porque hubo una familia detrás. No solo mi núcleo familiar. Hay una familia ministerial que hemos construido esto juntos. No es obra de una sola persona. Yo quiero reconocer públicamente que para mí es muy generoso cuando dicen que yo escribí este libro, porque este libro es la siembra de lágrimas y de años y de oración y de revelación que hoy nos permite tomar nuestro lugar en el plan de Dios. Y que lo podamos ver como casa, que lo podamos ver como un manual, de que esto es lo que creemos y cómo lo vivimos. ¿Sí? Pero ahí estaba, volviendo a la historia, mi esposa yéndose de viaje a Buenos Aires, entregándose por la causa. Y entonces ya estábamos en el aeropuerto y después de que nos saludamos, nos dimos un beso. Yo no me olvido más esta imagen. Ya se estaba yendo, tenía a uno en el cochecito, al otro al UPA, una mochila de como 40 kilos que teníamos todos, los pañales, todas las cosas. Me mira para atrás y me dice, solo una cosa, mantén el orden. Ese mismo día, porque ahora se viene la cuestión, llevé el auto al service, me volví con un Uber a casa y cuando bajo del Uber ya estaba anocheciendo, miro la puerta y dije, oh. Dejé las llaves de casa en el llavero del auto. Así que ahí estaba. Mi esposa y mis hijos no estaban adentro, nadie me podía abrir. Terminé saltando la tapia de la vecina para ver si habíamos dejado la puerta de atrás abierta. Como yo había sido obediente en mantener el orden, había cerrado todo con llaves antes de salir. No había dejado nada abierto, ninguna luz prendida. Así que nuestra familia espiritual me rescató. La familia Tosini me fue a buscar, la familia Riffel me llevó a su casa, dormí en la casa de los Riffel. Y cuando llegó Steffi días después, se dio cuenta que no se había mantenido mucho el orden, habían pasado cositas en el medio.
Y si bien esto es una anécdota, Adán y Eva en el huerto tampoco mantuvieron el orden. Dios les dio instrucciones para que ellos obedezcan. Y les dijo, acá tienen las instrucciones, mantengan el orden, obedezcan, que vamos a reinar juntos sobre esta tierra. Pero el orden de Adán y Eva fue distinto al orden de Dios. Entonces, ese tabernáculo, que tenía que ser un altar de adoración al Señor, y altar tiene que ver con altura, con qué es lo que está primero. Y entonces el Señor les dijo, mantengan su prioridad en mi presencia y vamos a reinar sobre esta tierra. Pero Adán y Eva no mantuvieron el orden. Y en vez de que en el altar esté el Señor, en el altar se pusieron ellos. En el altar nos pusimos nosotros. Y de la prioridad de Dios escogimos tener nuestra prioridad. Y Él nos dijo, mantengan el orden, y nosotros lo hicimos a nuestro orden. Y nuestro orden corrompió la tierra, nos hizo pecar, nos separó de la gloria de Dios y corrompió nuestro sacerdocio. Perdimos nuestro sacerdocio porque no supimos mantener el orden. No solo no supimos, no quisimos. Romanos dice, no hay uno que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno que busque a Dios. Ese es el pecado, que nosotros quisimos un altar para nosotros mismos. Y entonces, cuando Dios se da cuenta de esto, Adán y Eva tienen una dinámica muy particular. Eva le echa la culpa a la serpiente, Adán le echa la culpa a Dios. Ninguno de ellos dos se hizo cargo, ninguno de los dos se consideraba responsables. Para Eva la culpa era de la serpiente y peor, para Adán la culpa era de Dios. Le dice, la mujer que tú me diste me hizo pecar. En ese momento, Dios emite una promesa. Dice, en esta tierra no hay nadie que se haga cargo, pero va a haber un descendiente que va a aplastar a la serpiente, porque ese descendiente se va a hacer cargo de lo que la humanidad no quiso hacer. Y entonces ese descendiente es Jesús. Jesús se hizo cargo. Donde nosotros no nos quisimos hacer cargo, Jesús vino a consumar la promesa que Dios hizo desde el principio. Jesús vino a eliminar la separación y a volvernos a reconciliar con Dios. Y Jesús es el sumo sacerdote, que Él mismo fue el tabernáculo, el altar y el sacrificio. Y en Él se cumplieron todos los sacrificios. Su sacrificio fue una vez y para siempre. Y entonces ahora Él nos extendió su identidad y ahora lo que era el sacerdocio de algunos, la sangre de Jesús, dice que el sacerdocio es de todos. Cristo llevó el sacerdocio de algunos a todos. El pecado quebró el sacerdocio. El pecado llevó de todos a algunos, pero Cristo nos hizo a todos sacerdotes para Dios. Ahora, lo interesante es que si todos somos sacerdotes, todos tenemos las funciones. ¿Cuáles dos? ¿Cuáles eran las palabras? Todos somos llamados a ser responsables en adoración y intercesión. Cada redimido por la sangre de Jesús tiene la responsabilidad de ser un adorador y un intercesor, porque a fin de cuentas el sacerdocio es una cuestión de adoración. Y lo que más me gusta es que una de las traducciones para adoración es trabajo. Nadie dijo amén en esa, ¿no? Dios mismo nos dice que adoración
es trabajo. Entonces, déjame decirte que adoración no es venir a cantar canciones a casa de oración. Adoración es que ahora cada uno de nosotros pueda ver su trabajo como un altar de sacrificio al Señor. Y en tu trabajo adorás al Señor. Si adoración es trabajo, el llamado es que nuestros trabajos sean un altar de adoración. Y lo más interesante de todo es que todavía hay personas que se preguntan ¿cuándo va a ser el tiempo de mi oportunidad? O le preguntan a Dios ¿y cuándo me va a tocar a mí? ¿Cuándo va a ser mi oportunidad? ¿Cuándo me van a llamar? ¿Cuándo alguien me va a convocar? ¿Cuándo va a ser mi oportunidad, Señor? Y Dios nos está diciendo que tu oportunidad ya llegó. Tu oportunidad es que adores al Señor con tu obediencia en tu trabajo. Eso es el segundo punto. Ejercer nuestro sacerdocio no tiene que ver con venir a cantar a la iglesia. No venimos a consumir un mensaje acá adentro, sino que nosotros somos sacerdotes para adorar al Señor en cualquier lugar donde nosotros estemos. Cuando Jesús te hace un sacerdote, Él no te da una plataforma, Él te da un altar. Cuando Jesús nos hace sacerdotes, Él nos da un altar para que haya sacrificio de alabanza al Señor. Entonces algunos dirán, bueno, entonces ahora yo tengo acceso a la presencia de Dios porque los sacerdotes eran eso, los sacerdotes tenían acceso a la presencia de Dios. Entonces algunos dicen, como yo tengo acceso a la presencia de Dios, entonces ahora no necesito esto. Yo soy la iglesia, no necesito una comunidad. Pero la única manera de ser sacerdotes para Dios es siendo piedras vivas que son edificadas como casa espiritual, como real sacerdocio. Primera de Pedro 2:9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Versículos antes, Primera de Pedro 2:5, dice, si está Primera de Pedro 2:5, también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. No es posible vivir tu sacerdocio de manera aislada. Y si Dios te trajo esta familia, no es para que vengas a consumir alimento espiritual, sino que seas un sacerdote que adora e intercede todo el tiempo, 24/7, sin importar en el lugar donde estés. Porque nosotros no nos juntamos acá para cantar canciones de adoración, sino que la adoración, mira, la primera vez que se menciona la palabra adoración en la Biblia, te puedo asegurar que no había un pianito con Sammy Ochoa ministrándonos full espiritual. La primera vez que se menciona la palabra adoración en la Biblia es cuando Abraham va a sacrificar a Isaac. Y Abraham le dice a su hijo, vamos a subir al monte, adoraremos y bajaremos. Y yo no creo que en ese monte, con el altarcito de piedras y un cuchillo en la mano, haya habido un pianito de fondo, ¿no? Yo dije, tal vez casa de oración piano ahí, como para meter un ambiente. Adoración no es que nosotros cantamos canciones. Adoración es obediencia. La mejor palabra que se traduce como adoración es obediencia al Señor. Y entonces nosotros nos juntamos en casa de oración y ahora nuestra obediencia de todos los días se transforma en una canción y juntos ofrecemos sacrificio de alabanza porque es el fruto de nuestra vida.
El sacrificio de alabanza que ofrecemos es el fruto de la obediencia que vivimos. Y esa es nuestra adoración. Entonces nosotros tenemos a muchos cristianos preguntándose cómo puedo trabajar menos para poder adorar más al Señor. Y en realidad nos tenemos que preguntar cómo puedo adorar más a Dios dentro de mi trabajo. Y que entonces ahora el fruto de tus manos sea algo que glorifique al Señor porque Él está en el altar. Esa es la adoración. Entonces, aquellos que ejercen su sacerdocio ven su trabajo, ven sus dones, ven sus talentos como una ofrenda de sacrificio al Señor y ven cada problema de la tierra como una oportunidad para ser un reconciliador. Y ahí es cuando nosotros somos intercesores entre el cielo y la tierra, porque el sacerdote acorta distancias. Adoración es estar de acuerdo con Dios en obediencia. Tu adoración no es más espiritual cuando estás buscando orar en nuevas lenguas si todavía no podés dejar de chismear en español. Si adoración es obediencia, ejercés mejor tu sacerdocio cuando cumplís tu palabra que intentando cantar un espontáneo en casa de oración. Nosotros convertimos nuestra adoración en canción, no al revés. Y entonces cuando venimos acá, miramos al Señor, lo contemplamos a Él, lo amamos, que sus deseos se nos pegan y entonces empezamos a orar conforme a lo que está en su corazón. Y entonces ahí empezamos a hacer oraciones intercesoras. No intercedemos para orar lo que nos gusta. Nosotros no oramos para torcer la voluntad de Dios. Oramos porque necesitamos que nuestra voluntad se alinee a la de Él. Y eso es intercesión. Y entonces, cuando intercedemos corporativamente, somos intercesores porque cuando se apagan las luces y se callan los instrumentos, salimos de acá y ponemos la oración en acción. Y ahí sos un adorador en tu lugar de trabajo y un intercesor porque ves los problemas de la tierra como una oportunidad para reconciliar al mundo con Dios. Ahora, hicimos un lío. Ahí está. Me voy a quedar de este lado. ¿Para qué? Claro, se cayó en el nombre de Jesús. Mantener el orden. Ni acá puedo mantener el orden, pucha. No, sigo todo, ¿no? Mi amor, no. Ya no me van a invitar más ni a mi propia casa, ¿eh? Esto es porque no tiene que haber alfombras. Nada, mentira. ¿Por qué nosotros pensamos que lo que sucede adentro de un templo es más espiritual que lo que sucede afuera? Porque de hecho al día de hoy me crucé con una persona que cuando le conté que con mi esposa nos mudamos para Córdoba, me dice, elegiste bien, pibe, elegiste algo que es eterno. Yo lo miré como diciendo, entonces cualquier persona que no está acá adentro no está haciendo algo que cuente para la eternidad. Y nosotros muchas veces pensamos que si la persona está tocando un instrumento, está sirviendo adentro de la iglesia o está arriba de una plataforma, está haciendo algo que cuenta para la eternidad, cuando en realidad lo que cuenta para la eternidad es que ejerzas tu sacerdocio, porque esos son los que van a reinar para siempre con Jesús. No importa el lugar. Pero hubo un pensamiento que se metió en la iglesia aproximadamente cuando el evangelio se expandió a muchas más naciones fuera de
de lo que era el territorio de Israel, para el siglo II, para el siglo III, empezamos a tener una mentalidad dualista, donde lo celestial, lo de arriba, lo inmaterial era espiritual, pero todo lo terrenal no tenía nada que ver con Dios. Pero eso no es lo que está en las Escrituras. Porque cuando nosotros vemos lo que el Señor dijo, es que cada uno de nosotros es un sacerdote. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de adoración. Y entonces, sacerdote es aquel que ve su trabajo como adoración. Es el que ve su profesión como adoración. Es el que ve su hogar como un altar de adoración. Es el que ve su obediencia como adoración. Entonces, los sacerdotes son personas fieles que participan de la presencia de Dios y su prioridad es vivir en fidelidad e intimidad con Dios. Tienen restaurado el altar. Y déjame decirte una cosa. El problema del pueblo de Israel fue que cuando ellos se negaron a ser sacerdotes, porque Dios los invitó a todos, pero ellos no quisieron. Dios les dijo, vengan y los voy a hacer un reino de sacerdotes. Vamos a bendecir la tierra. Los haré mi especial tesoro sobre las naciones y ustedes van a ser testimonio de lo que significa vivir alineados a la palabra de Dios. Pero el pueblo de Israel no quiso y lo mandaron a Moisés y le dijeron, Moisés, nosotros tenemos miedo, no queremos escuchar la voz de Dios, mejor anda vos. ¿Y qué pasó cuando el pueblo de Israel se quedó en la base y Moisés subió al monte? ¿Quién sabe? Mientras Moisés estaba en el monte, en intimidad con la presencia de Dios, el pueblo de Israel se creó un becerro de oro e idolatró a otros dioses. Entonces, si trabajo es adoración, si no estás trabajando, estás cayendo en idolatría. Porque hay algo que te está sacando la prioridad de Dios. Hay algo que estás poniendo en su lugar. Porque nuestro trabajo es nuestro lugar de adoración. Y quien no trabaja, probablemente esté haciendo sacrificios de alabanza a algo más, que no es el Señor. Que podamos ver nuestro trabajo, el fruto de nuestras manos, como adoración al Señor. Eso es ejercer nuestro sacerdocio. Los que reinan sobre esta tierra con Jesús no son los que tienen ni una gran posición, ni mucho poder, ni muchos talentos. Son las personas que son fieles en el lugar que Dios les dio. Y son adoradores e intercesores, porque su prioridad es la presencia del Señor. Y que llevan la presencia del Señor y extienden el altar de adoración. Eso es extender el altar de adoración. El altar de adoración en la ciudad es que hay personas con las prioridades bien puestas. Personas que son fieles al Señor. Y entonces cuando nosotros ejercemos nuestro sacerdocio, podemos ver que ahora es necesario madurar en nuestro sacerdocio. Entonces, madurar nuestro sacerdocio es entender que el lugar donde estamos, donde Dios te puso, es un lugar de adoración. Lo que estás haciendo hoy es tu posibilidad de adoración. No es que Dios te va no es que estás aguantando, haciendo lo mínimo indispensable para que un día te promocionen y te den algo mejor, sino que es poder con todo nuestro corazón dar lo mejor en adoración. Los reformadores de nuestra historia fueron personas que no se guardaron nada. Y para mí, no sé si hay algún docente entre nosotros.
Gloria a Dios. Como docente, a mí lo que más me impactó ver fue que en el 1500 hubo un hombre que entendió que era sacerdote en el lugar donde Dios le había puesto. Y este hombre era filósofo, teólogo, era presbítero, pero él era educador. Y entonces en el 1500 nosotros tenemos la historia de Juan Amós Comenio, que se considera como el padre de la didáctica. Todos los modelos por los cuales hoy nosotros aprendemos los hizo una persona que entendió que era sacerdote para Dios. Y años y cientos de años después, nosotros seguimos leyendo y seguimos viendo a Juan Comenio como un reformador de su época. Y Juan Comenio no estuvo en un gran auditorio, él no tuvo la plataforma de ninguna red social, ni una plataforma política, ni una plataforma de exposición. Él fue un sacerdote que adoró a Dios y ahora todos nosotros aprendemos con lo que Dios le reveló a él. Entonces hay revelaciones que Dios te va a dar que no suceden en este lugar, suceden en tu trabajo. Y que nosotros podamos ver que adoramos al Señor donde Él nos puso y con lo que Él nos dio. Porque a fin de cuentas, toda la historia bíblica del sacerdocio es que hubo personas que eran sacerdotes, pero que no quisieron hacerse cargo. Entonces Adán y Eva eran sacerdotes, pero pecaron y no se hicieron cargo. Los levitas eran sacerdotes, pero el pecado del pueblo de Israel era muy grande y no podían hacerse cargo. Pero entonces Jesús sí se hizo cargo. Cristo se encarnó, vino y Él murió y Él derramó su sangre como sacrificio perfecto y Él se hizo cargo de todo lo que nosotros no. Y entonces ahora nosotros, la cruz es el recordatorio de que en tus fuerzas no podés. Cuando nosotros decimos hacernos cargo, no es en nuestras propias fuerzas. La cruz es el recordatorio de que no podemos hacernos cargo. Nuestra carnalidad es huir y echarle la culpa a otros. Pero Jesús crucificado, Él resucitó y ascendió a los cielos. Y entonces, ahora su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y eso significa que donde otros abandonan, nosotros perseveramos. Donde otros critican, nosotros honramos. Donde otros se victimizan, nosotros nos hacemos cargo. Donde otros consumen, nosotros servimos. No es porque nosotros somos especiales. Es por la obra de Jesús en la cruz. Él es el sacrificio perfecto y ahora nos da el poder de hacernos cargo. Mira, mi generación es conocida como la generación ni trabaja ni estudia. Mi generación no quiere hacerse cargo, pero que haya entre nosotros personas que están dispuestas a obedecer al Señor y hacerse cargo. Porque ejercer tu sacerdocio es cuando estudiaste 3 meses para ese parcial y sacrificaste horas, sacrificaste amistades, sacrificaste encuentros, pero fuiste, rendiste, aprobaste y le das la gloria al Señor y ahí estás ejerciendo tu sacerdocio y el Señor recibe eso como un sacrificio de alabanza para Él. Sacerdotes son los que estudian una carrera y la terminan porque se hacen cargo.
Sacerdotes son los que no están esperando mentir en el trabajo para venir a casa de oración, sino que son los primeros en estar, los últimos en irse, los que son excelentes haciéndolos. No por gloria personal, pero es porque es un altar de adoración y su trabajo glorifica al Señor. Ese es nuestro sacerdocio. Ese es el sacerdocio que va a reinar sobre esta tierra. Personas que cumplen su palabra. Personas que hacen lo que dicen. Y nosotros somos el linaje escogido. Nosotros somos el real sacerdocio. No porque lo podemos hacer en nuestras fuerzas, sino porque Jesús hizo cargo y ahora te dio la capacidad de poder hacerlo porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Sacerdote es aquel que recibe una instrucción y se hace cargo. Es aquel que Dios le da una revelación y está dispuesto a pagar el precio para ponerla en práctica. Sacerdote es aquel que asume su responsabilidad porque su compromiso con el Señor es más fuerte que el poder de su comodidad. Madurez no viene con el tiempo. Madurez viene con asumir responsabilidad. Y eso yo creo que es lo que el Señor nos está llamando a entender, comprender, ejercer y madurar nuestro sacerdocio. Que podamos ver que sacerdocio no es algo que hacemos, es lo que somos. Somos intercesores y adoradores, no porque nos las pasamos cantando en casa de oración, sino porque vemos cada lugar como un altar y nuestra vida como un sacrificio vivo que agrada al Señor. Y yo quiero que te pongas de pie, porque ya vamos a terminar. Pero quiero invitarte a que veas esta revelación. La mayor recompensa del sacerdote no era ni una posición, ni una pertenencia, ni una posesión. De hecho, el que conoce sabe que los levitas no tenían tierra, porque la mayor recompensa del sacerdote no es que Dios te dé algo, es que Dios te dio a Él mismo. La bendición de Dios para sus sacerdotes no son las cosas, es su presencia. Y que su presencia está con nosotros en todo momento. Que su presencia está dentro de nosotros. Que no importa si es tribulación, si es angustia, si es valle de sombra o de muerte, nosotros somos sacerdotes que adoran, que ministran al Señor. Sacerdote es aquel que ministra al Señor donde Dios te puso. Y que puedas ministrar al Señor significa escuchar y obedecer. Contemplar, escuchar y obedecer. Y entonces la pregunta de Dios es, ¿hay alguien que se quiera hacer cargo? ¿Hay alguien en mi generación que se quiera hacer cargo? Muchos saben el celo que tengo por la palabra de Dios, pero no sirve de nada que te sepas las 70 semanas de Daniel si no sabes qué hacer la semana que viene con tu vida. Porque nosotros necesitamos ser fieles en donde Dios nos puso, excelentes donde Dios nos puso, administradores fieles de su gracia, dice la palabra.
¿Hay alguien que se quiera hacer cargo, que pueda asumir su responsabilidad con su trabajo, asumir su responsabilidad en el servicio, asumir responsabilidad con sus emociones, asumir la responsabilidad con sanar tu pasado, asumir la responsabilidad de responder al llamado de Dios, asumir la responsabilidad mi generación, este es nuestro peor enemigo. Yo no sé si sos parte, yo te cuento lo que le pasa a mi generación. Nuestra mayor batalla no es con personas ni con gobiernos, es con un aparato. No podemos controlar la cantidad de horas que miramos este celular. Pero yo oro en el nombre de Jesús, que ahora se está levantando el sacerdocio de todos los santos y entonces un aparato no te va a controlar, sino que estamos llenos de la presencia de Dios. Nuestra vida es un altar y en el poder de Dios vamos a perseverar. Porque Mateo 24:12 dice que en los últimos tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere a los pies de Jesús, el que persevere reconociendo que en sus fuerzas no puede, pero que el que persevere, el que sigue adelante, el que adora, el que intercede, el que sus labios son un altar de adoración, de aquel que sale a adoración continuamente, día y noche, aquel que tiene sus prioridades bien puestas, el que persevere, ese llegará al final, ese será salvo. La palabra maldad en ese versículo es anomia, es sin ley. En los últimos tiempos va a haber una batalla por todo lo que trae orden. Va a haber una batalla por el orden, por tus prioridades, pero va a haber una batalla por tu disciplina. Pero muchos no son todos. Y hay un reino de sacerdotes que adoran a Dios. Hay un reino de sacerdotes. Se están levantando los sacerdotes en nuestra generación. Personas que terminan lo que empiezan. Familias que pelean por la reconciliación. En el nombre de Jesús, que puedas levantar tus manos y ver tus manos, ver tus dones, ver lo que Dios te dio como la herramienta de adoración, que veas tu profesión, tu vocación, la responsabilidad que Dios te dio hoy como el lugar de adoración. No estamos esperando algo nuevo ni una promoción humana. Nuestra recompensa es la presencia de Dios. Y cuando nuestra recompensa es la presencia de Dios, su presencia, su gloria va a llenar esta tierra. Nos hacemos responsables, las llamas no se apagará. Cuenta conmigo, nos hacemos responsables, las llamas no se apagará. Nos hacemos responsables, nos hacemos responsables, las llamas no se apagan.
sacerdocio de todos los santos y nos hacemos responsables. La llama no se apagará. Oh, oh, nos hacemos. Joel 2:28 dice que antes del grande y terrible día del Señor, Él derramará de su espíritu sobre toda carne. Hijos, hijas, siervos, siervas, no importa clase social, no importa edad, todos vamos a estar llenos del Espíritu de Dios. Todos estamos llenos del Espíritu de Dios. Y ese es el anunciamiento del último gran avivamiento de la historia. El avivamiento que viene en el nombre de Jesús. No es de algunos pocos ministros. Es la iglesia ejerciendo su sacerdocio. El avivamiento que viene es de los sacerdotes que se hacen responsables en obediencia al Señor. El avivamiento que viene es el sacerdocio de todos los santos, porque fuimos constituidos un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y esos sacerdotes reinarán sobre esta tierra. Nos hacemos responsables.